Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Daniela Franco y un servidor Gregorio Rojas Flores listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Así es, el presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió a los sectores opositores que no aceptarán ningún intento de golpe de Estado. Maduro dijo que pondría orden en niveles nunca antes vistos si se insiste en la desestabilización. Llamó nuevamente al diálogo y a la paz de la nación. De frente junto al pueblo y la Fuerza Armada y pondré orden y autoridad con la ley a niveles nunca antes vistos en este país. Es el mensaje que envío. Ustedes vieron lo que pasó en Turquía. Erdogan se va a quedar como un niño de pecho para lo que va a ser la revolución bolivariana si la derecha pasa la frontera del golpismo otra vez. Y no lo digo por decirlo, estoy preparado para hacerlo. Y me sabe acá, sabe lo que diga la OEA y lo que diga el imperialismo norteamericano. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, denunció que no recibirán recursos para pagar salarios a diputados. Dijo que esta medida no suprimirá el funcionamiento del Parlamento. En Nueva Esparta prosigue la investigación por parte del CICPC del asesinato de 5 integrantes de una familia. Aún no dan con los responsables. En Zulia, 6 sujetos murieron tras enfrentarse a la policía de la entidad. Pertenecían a una banda delictiva al robo y hurto de vehículos. Un delincuente fue abatido luego de intentar atracar a un funcionario del SEBIN en Plaza Venezuela, aquí en Caracas. En Táchira, un agroproductor fue secuestrado y asesinado luego de ser interceptado en una falsa alcabala instalada por un grupo irregular. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, entregará a los ministros una lista de funcionarios públicos en cargos de confianza que firmaron a favor del revocatorio y que espera sean despedidos. El secretario de la MUD, Jesús Torrealba, anunció que darán a conocer la ruta de la marcha del 1 de septiembre en las próximas 48 horas. Referendo revocatorio y elecciones regionales. Todo ello en el año 2016. Esa es la demanda central de esta movilización, pero también establecimos un plan operativo para garantizar que no solamente en Caracas, sino en todo el país, la conducta de los cuadros de la Unidad Democrática, de los dirigentes de la Unidad Democrática, de los manifestantes, de los marchistas, sea siempre enmarcada en los principios de la no violencia activa, enmarcada en los principios de la lucha pacífica, democrática, constitucional y electoral. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la eliminación de las labores de inteligencia dentro de los cuerpos policiales del país, sin precisar qué significa esto. De aquellos cuerpos de inteligencia que funcionan de manera ilegal van a tener que ser autorizados por el órgano rector y también está en la facultad de inhabilitar o suspender cualquier servicio de inteligencia que no esté debidamente autorizado. En Tinaquillo, estado Cojedes, un niño de 10 años murió por ingerir la denominada yuca amarga, mientras que sus 2 hermanos menores se encuentran en estado crítico. Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción Agrícola y Tierras, anunció que en las próximas semanas se podrían colectar más de 800.000 hectáreas sembradas. De consolidar la siembra de maíz blanco, de maíz amarillo, de arroz, potenciar el tema del café, el sorgo, que estamos rescatando la siembra de este cultivo, el girasol, que también lo ha rescatado esta revolución. Vamos a comenzar un proceso más agresivo en la siembra de soya. Estamos planteando unas 100.000 hectáreas de soya. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores calculó que la canasta alimentaria se ubicó en el mes de julio en 228.043 bolívares con 96 céntimos. Gladys Requena, ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, asegura que el reciente incremento salarial beneficia al 80% de las madres del barrio. Los empresarios agrupados en Fedecámaras consideran que la realización del revocatorio este año permitiría aliviar la tensión y políticas sociales. El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, lamentó que la ley para el saneamiento del lago de Maracaibo no se pueda discutir en conjunto con la Asamblea Nacional porque considera que desconocen a los poderes del Estado.
La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, aseguró que los casos de tuberculosis y desnutrición se incrementaron en el municipio. Erika Farías, jefa del Estado Mayor para los CLAP, aseguró que este mecanismo se vincula con la agricultura urbana y otros planes para superar el modelo del rentismo petrolero. El presidente de Consecomercio, Cipriana Ramos, apoya la realización del revocatorio porque afirma que es una salida constitucional de la crisis. Félix Jaramillo, vocero de la Asamblea Socialista Nacional de Trabajadores del Transporte, negó una supuesta paralización del sector. Vecinos y comerciantes de Las Palmas y Los Caobos aquí en Caracas insisten en la necesidad de que los organismos de seguridad aumenten los controles para reducir los índices delictivos. La ministra de Salud, Luisana Melo, aseguró que la distribución de medicinas debe llevarse a través del principio activo del fármaco y no por la marca. Pacientes y familiares de personas recluidas en residencias asistenciales del Seguro Social protestaron para exigir asignación de recursos. El gobernador de Portuguesa, Reinaldo Castañeda, junto al presidente del INTI, José Ávila, entregaron 110 títulos de tierras a campesinos. En Monagas, más de 150 habitantes del sector Guayabal denuncian que se han visto afectados con escabiosis y problemas respiratorios debido a la precariedad de sus viviendas. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Turística, Erwin Genie, reportó un incremento de 15% en el turismo interno. En Anzoátegui, la dirigente política María Corina Machado llamó a marchar el 1 de septiembre en Caracas. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que los funcionarios de su despacho velarán por la seguridad y garantizarán los derechos humanos de las personas que asistan a la marcha de la oposición este 1 de septiembre. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso venimos con más información para todos. No se aparten, quédense con nosotros. (7:43 de la mañana), revisemos lo que pasa en el mundo. En Argentina, un fiscal solicitó que el ex vicepresidente Amado Boudou asista a un juicio oral por la presunta compra ilegal de una imprenta de papel moneda. Boudou se encuentra en un proceso de investigación por la adquisición de una fábrica Cosicone calcográfica junto a un socio en 2010, mientras ejercía como ministro de Economía. La empresa se encargaba de imprimir billetes para el Estado. Por esta transacción, el ex vicepresidente kirchnerista es acusado de intervenir ante la justicia para que anulara la quiebra declarada de la compañía y así poder anexarla a la administración política. ¿Quién te besará? Mi nena de la piel, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Yo soy Carilis Cuadros y con el nuevo video de Maná junto a Nicky Jam comenzamos Estrenos y Estrellas. De Pies a Cabeza es el original de la banda mexicana, quienes comparten con la colaboración del cantante urbano. En el clip vemos a Fer y a Nicky detrás de cámaras con unas bailarinas, en una actitud muy divertida y un ambiente muy relajado, mostrando el proceso de creación de la versión renovada del éxito que los rockeros publicaron hace 14 años. Y Blake Shelton rompió el silencio y se disculpó con sus seguidores. Tras haber resurgido unas publicaciones de su cuenta de Twitter con mensajes racistas, homofóbicos y ofensivos, el cantante de country ha compartido su versión de los hechos. Shelton aseguró que no siente odio y que si emitió esos comentarios fue desde su condición de comediante, así como dijo que no tolera la violencia de ningún modo y que reconoce que su humor puede ser inapropiado algunas veces. Y Calvin Harris es el DJ mejor pagado de la industria. El artista escocés se mantuvo por 4º año consecutivo como el DJ mejor pagado del año. De acuerdo con la publicación especializada de Forbes, Harris obtuvo ganancias por un total de $63 millones y se ubicó en un puesto 21 del ranking. Además, la revista reveló que cobra alrededor de $400.000 por presentación y que sus colaboraciones con otros artistas lo mantienen entre los primeros de las carteleras musicales. Y cerramos con la historia de amor de Barack y Michelle Obama, que llega a la gran pantalla producida por John Legend.
La película narra el momento cuando Barack acepta un trabajo en una firma de abogados en 1989 y allí conoce a su jefa, Michelle Robinson, quien accede a salir con él tras la insistencia del joven. Se trata de la primera y dulce cita de la pareja presidencial. La producción de Legend se estrenará este 26 de agosto en los Estados Unidos. Con esto llegamos al final de las noticias del entretenimiento. Yo soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas. Gracias, Carielis. Al regreso en Entrevista Venevisión, nos acompaña Antonio Eccarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Ya está en el estudio Raingira Briceño con él y los espera al regreso de la pausa. Abraham Ramos necesita Acrilar en gel oftálmico y Poengatif en solución oftálmica. Por favor, comunicarse al 0212-910-2273. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Entrevista Venevisión, listos ya para realizar esta entrevista la mañana de hoy. Con nosotros, Antonio Eccarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Vamos a iniciar con lo que es de noticia nacional, haciendo referencia a un reciente informe que presentó la Fundación Arturo Uslar Pietri, también Acción Democrática. Según este informe, 30 millones de personas en el país estarían en riesgo de pobreza y también de malnutrición. Nos gustaría saber en qué está basado este estudio y cuáles son los indicadores, porque ustedes hacen referencia allí a 6 indicadores económicos. Fíjate, ¿qué fue lo que a nosotros nos pasó? Recorriendo los sectores populares de Caracas y de muchísimas zonas del interior de Venezuela, lo que nos comenzó a ver es cómo la mesa del venezolano iba decayendo. Es decir, mes a mes, los venezolanos, uno los veía ahí en carne y hueso en los sectores populares, perdiendo condiciones, es decir, ya no eran alitas de pollo, ya al mes siguiente lo que eran sardinas y de repente desaparece hasta la propia sardina y lo que queda es yuca y plátano, que es lo que están comiendo los venezolanos. Frente a una situación tan grave como esta, ¿qué fue lo que hicimos? Pues reunimos a un equipo técnico, hicimos una alianza, la Fundación Uslar Pietri con Acción Democrática y un equipo técnico que lleva Negal Morales, que es ingeniero en especialista en alimentos, y montamos además un equipo técnico de profesores en estadística de la Universidad Metropolitana y de otras universidades del país. Y creamos un modelo de predicción de la pobreza. Había que predecir la pobreza en Venezuela para ver el tamaño del monstruo que estábamos viviendo y que estábamos viviendo ahí en la calle y que estamos viviendo con todos los venezolanos. ¿Qué nos dijo en qué consiste este modelo estadístico? Este modelo estadístico toma en cuenta unas variables bien precisas. Uno, el precio del barril de petróleo, porque somos un país que depende 97% de la renta petrolera. El salario mínimo del venezolano, la inflación, el costo de la canasta básica familiar según el Sendas. Y además, por supuesto, que tomamos en cuenta además el precio del dólar paralelo. ¿Por qué? Porque todas estas variables van incidiendo en la capacidad de compra que tiene el venezolano sobre productos de la cesta básica familiar. Haciendo referencia a estas variables económicas, que son un total de 6, recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, también formuló un aumento salarial. ¿En qué contribuye este aumento salarial? ¿Qué respuestas da el venezolano, sobre todo en el tema de la alimentación, una variable que ha preocupado mucho al venezolano por el tema del desabastecimiento también? Claro, fíjate, todo esto es un círculo vicioso porque tenemos hoy una economía enferma, una economía cancerígena. Entonces, cuando se toma una medida demagógica como el aumento del salario mínimo sin hacer ningún tipo de ajuste en el resto de la economía, lo que se produce es mayor distorsión. Entonces no hubo en Venezuela aumento del salario mínimo, lo que hubo fue una pérdida del poder adquisitivo del venezolano, lo que hubo fue una disminución, una reducción de lo que usted gana. Y por supuesto eso impacta no solamente en la gente que gana salario mínimo en Venezuela, sino también en el emprendedor, en el trabajador por cuenta propia. Es decir, nos empobrecemos mucho más cada vez que el gobierno de manera demagógica aumenta el salario mínimo. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en este informe? Lo que vimos es cómo el salario mínimo, cada vez que lo aumenta la inflación, aumenta la presión sobre el dólar paralelo, aumenta la presión sobre la canasta básica familiar y, por supuesto, ¿cuál es la medida del gobierno frente a este círculo vicioso? Volver a aumentar el salario mínimo. Entonces, ¿en qué quedamos? En un círculo vicioso que nos está conduciendo a un estado de pobreza general.
y los índices son terribles. O sea, los números que hemos visto ahí son espantosos. O sea, estamos hablando de 30 millones de venezolanos. El 95% de la población venezolana hoy está en riesgo de malnutrición. Un dato importante que ustedes realizan durante sus exposiciones en este informe es sobre los niños en las escuelas de Caracas, sobre todo, que se han desmayado. En torno a esta propuesta que ustedes están realizando para dar a conocer las cifras de malnutrición y también de pobreza en el país, nos gustaría saber qué se puede hacer de manera inmediata, tomando en cuenta el tema del desabastecimiento y también la situación económica que vive Venezuela. Fíjate, cuando vemos estas cifras tan lamentables y estas cifras tan difíciles, tan complejas, que es que el 95% de los venezolanos hoy están en riesgo de malnutrición, frente a esto vemos que hay unos datos que son muy importantes. Uno son que hay 10 millones de jóvenes entre 0 a 19 años que también están en riesgo de malnutrición. Y eso es una cifra muy grave y muy grave para el futuro de Venezuela, porque un niño, un joven venezolano que no se alimenta bien, es un niño que lo estamos perjudicando en su proceso de desarrollo, en su proceso de crecimiento, tanto físico como neuronal, es decir, todo su desarrollo intelectual se va a ver afectado. Y por supuesto, una cosa que a nosotros en la Fundación URLA nos duele muchísimo, que es el tema del aprendizaje. Es decir, un niño que se paraliza en su proceso de desarrollo es un niño que está perdiendo Venezuela para que sea una mano de obra calificada, para que sea profesional, para que sea científico. Es decir, estamos condenando a toda una generación de venezolanos a la pobreza, a la miseria. Entonces, frente a esto, y tenemos otro grupo más, que es 1,5 millones de adultos mayores que también están siendo afectados por la malnutrición en Venezuela. Y eso significa el impulso de enfermedades degenerativas. Es decir, es toda una crisis, un desastre humanitario lo que hay en Venezuela. Y frente a eso, nosotros en este informe conjunto con Acción Democrática que hemos hecho, planteamos un plan, una contrapropuesta. Bueno, no nos íbamos a quedar en el diagnóstico. Vamos a la propuesta. Operación Democracia Alimentaria. ¿Cómo se ejecuta esta propuesta Operación Democracia Alimentaria en todo el país? Tengo entendido que ya han recorrido puntos estratégicos de Venezuela para corroborar lo que ustedes vienen demostrando a través de este estudio. Fíjate, son 3 ejes fundamentales que tiene hoy este plan, la Operación Democracia Alimentaria. El primero es la atención a la emergencia. Estamos en una situación de verdad de alerta nacional, de gravedad increíble. Para esto, una primera medida, vamos a abrir el canal humanitario con la supervisión, con el apoyo que nos ha propuesto el Papa Francisco. El Papa Francisco no va a venir para acá ni con portaaviones, ni con helicópteros, ni con Sukhoi, ni con cosas raras. Es simplemente Cáritas Internacional que vigile el programa del canal humanitario, la apertura del canal humanitario en Venezuela. Segundo, la apertura de comedores escolares urgentes en toda Venezuela. Convertir todo nuestro sistema educativo, toda la infraestructura del sistema de educación público oficial venezolano en comedores. Ya de una vez, están en vacaciones, no importa, abramos las escuelas y démosle comida a nuestros niños. Primero comen los niños antes que nosotros. Vamos a generar este programa de emergencia. Y adicionalmente a eso, hemos planteado también el Plan República Escolar, es decir, que la Fuerza Armada Venezolana también pueda participar en este plan, custodiando estos centros, custodiando la logística, pero sin hacer la logística. La logística tiene que estar en manos de expertos que puedan desarrollar toda esta distribución de alimentos por todo el país. El presidente Nicolás Maduro, ayer en su alocución, reconoce que un total de 796 familias venezolanas se encuentran en un rango de pobreza. ¿Qué opina usted acerca de los CLAP y también de la tarjeta Hogares de la Patria que ha sido propuesta por el Ejecutivo? Todas estas crisis que estamos viviendo es consecuencia de un modelo demencial de gobernar. Es decir, de un sistema que está absolutamente equivocado. Es el socialismo del siglo XXI. Meter las narices donde no tienen que meterlas. Es decir, el Estado copando todos los factores de producción, las cadenas de distribución, quebrando la ley de la oferta y la demanda. Este modelo es el que nos ha conducido a este desastre. Por eso nosotros estamos convencidos que quienes nos trajeron esta crisis no nos van a sacar de ella. Y por eso nosotros estamos impulsando cambios políticos en Venezuela. Pero estas medidas, lejos de ayudar, lo que están haciendo es agravando la situación. ¿Por qué? Porque es el gobierno tomando control de todo. Y ese control, ¿qué significa? Arbitrariedad, corrupción, guiso, mientras los niños siguen padeciendo esta crisis. ¿Sería el diálogo una de las propuestas, tomando en cuenta también la invitación que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, a dialogar a la mesa de la Unidad Democrática? Bueno, yo no sé qué tipo de diálogo quiere él, porque parecía una suerte así como de bipolaridad. Te invita al diálogo
diálogo y después te amenaza con copiar las prácticas del dictador de Turquía. Mire, no es que usted se va a quedar, no es que Erdogan se va a quedar chiquito al lado suyo, es que lo que se está quedando al lado pequeño, y con todo respeto se lo digo, presidente Maduro, reflexione, porque La Haya es la que le va a quedar chiquita a usted. En los tribunales internacionales de protección de derechos humanos, porque esta crisis humanitaria tiene responsables. Que en Venezuela nuestros niños estén padeciendo esta terrible crisis, que nuestros ancianos estén padeciendo de enfermedades degenerativas y no haya ni siquiera medicinas y no haya una respuesta frente a esto. Aquí están los planes, aquí están las acciones, aquí están las propuestas y ustedes se nieguen. ¿Quién en Venezuela en su sano juicio está respondiendo a esto? Pues bien, estas son violaciones de derechos humanos y los tribunales internacionales. Recuerde, ya tomó usted el caso de Turquía. Recuerde también lo que le pasó a Milosevic y cómo terminó Milosevic. Es tiempo de reflexión, es tiempo que en Venezuela construyamos una salida democrática, constitucional y pacífica. ¿Cómo se prepara la MUD para la próxima movilización que se va a realizar el 1 de septiembre, tomando en cuenta que el oficialismo no está de acuerdo con esta convocatoria? Brevemente, porque ya estamos a punto de finalizar. Bueno, yo quiero invitar a todos los venezolanos a que tomemos Caracas el 1 de septiembre de manera pacífica, de manera constitucional, de manera democrática, como lo debemos hacer. Y vamos a marchar sobre Caracas. Aquí las amenazas se van a quedar en un bolsillo porque es el país obstinado de este cerco. ¿Para qué? Para producir democracia, para que en Venezuela regrese la democracia, para que rescatemos nuestras instituciones, para rescatar la libertad y para rescatar la prosperidad. Ese es el sentido de esa concentración del 1 de septiembre. Los invito a todos a Caracas, vamos a sumarnos, sociedad civil, gremios, profesores. Esto no es nada más los partidos políticos, somos todos los venezolanos en rescate a nuestras instituciones, a la libertad y a la prosperidad. Gracias por acompañarnos. Escuchaban ustedes a Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Gracias a usted por acompañarnos en entrevista de Venevisión. Volvemos con Daniela y Gregorio. Muchísimas gracias, Rengira. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz día.